Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, se escucha. Muy bien. ¿Escuchan? ¿Aló? Sí, doctor, se escucha. Sí, se escucha, doctor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí se ve, doctor, sí se ve. Ya, disturbios del equilibrio ácido-base. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Ven, no? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Respondan, pues. Sí, doctor, sí se Sí, ve. doctor, sí se ve. Ya. Eso que quiero es... Voy a aumentar el volumen un poquito. Ahí está. Entonces, ahora en esta segunda clase van a disculpar. Era importante que ustedes vean unas pequeñas diapositivas que he preparado. Ya yo creo que en las otras clases me familiarizaré para hacer mejores diapositivas. Ahora estamos familiarizándonos con esta con esta tecnología nueva para nosotros. Bueno, vamos a ver lo que es disturbios del equilibrio ácido-base. Este es un capítulo, diríamos, que a todos los que estudiamos medicina nos agarran el cuello, diríamos. Todos hemos vivido, al menos ustedes están, este, diríamos, en un hospital nivel 2, nivel, nivel 2, nivel, bueno, no han llegado a 3, pero los hospitales nivel 3 y nivel 4, cuando hagan sus residencias, especiales nivel 4, nivel 5, haga y electrolitos. Yo me acuerdo, 2 de la mañana hay que sacar haga. Y cuando estaba de guardia, haga cada 10 minutos, unos 20, 15 a 20 hagas en toda la noche para este paciente. Imagínense en algunas sedes hospitalarias, ¿no? Cantidad de haga que uno saca. ¿Para qué tanta haga y electrolitos? Viene junto, ¿ah? Haga y electrolitos, por eso que hemos hablado de electrolitos hace una hora, y ahora vamos a hablar de haga. ¿No? Haga por aquí, haga por allá, y haga electrolitos, y por todo lado haga. Cuando ustedes van al hospital, este hospital nivel 2, donde estábamos, cuando yo vine a hacer emergencia, no había máquina de electrolitos, han puesto hace unos 5 años, un poco más, ahora sí tenemos, porque si no, no se puede trabajar, imagínense, ¿cómo vamos a trabajar sin nada y electrolitos? Entonces ahora sí tenemos ahí electrolitos, también el seguro tiene, en todos los hospitales al menos de la zona tienen, entonces ustedes cuando hagan sus prácticas, ahí van a ver la tirita, ¿no? Hay electrolitos. Sacan la sangre arterial y esperan ahí, bueno, acá hay que esperar no sé cuánto tiempo, pero al menos en Lima esperábamos 30 segundos y nos daban la tirita. Ya, acá está, corriendo con el paciente. Entonces, este es, como se dice, una patología o un tema, diríamos, que se va a ver tan de cada día. Y no solamente lo vamos a ver aquí, ustedes lo van a ver cuando hagan la parte de nefrología, lo van a ver bien, el nefrólogo tiene que manejar bien ácido base para poder hacer su diálisis, ¿no? El neumólogo también maneja, casi todos los médicos tienen que manejar ahí electrolitos, ¿no? Claro que unos dominan más, por ejemplo, como son los sociólogos. Los sociólogos, su pan de cada día, su fuerte, diríamos, de estudios ácidos y haga y electrolitos, ¿no? Entonces, eso lo van a ver. O sea, si ahora no lo comprenden en la totalidad, pues seguramente o no les queda, van a seguir con la práctica, dale, hasta que cuando terminan de hacer su carrera, teniendo el internado, ya se les pegó bien, ¿no? Entonces, esto es
un capítulo importante, interesante, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces hablamos del metabolismo ácido básico. Para la mejor comprensión del metabolismo ácido básico es necesario conocer tres cosas: el ácido básico, el pH y el sistema tampón. ¿Qué es un ácido? Un ácido es una sustancia dadora de iones hidrógeno. O sea, cuando se da iones hidrógeno, eso viene a ser un ácido. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, de la comida en alimentos, ¿qué alimentos son ácidos? La comida chatarra, pues las carnes rojas, ¿no? O sea, carne de vacuno, de cerdo, todas estas carnes rojas, todas son comidas ácidas, envejecen, hacen daño, ¿no? Dan iones hidrógeno y lo opuesto, la base, que son sustancias receptoras de iones hidrógeno. ¿Y qué alimentos alcalinos conocemos? Tenemos pues a los frutos secos, las frutas, las verduras. Entonces, imagínense cuando estaba hace noviembre, casi me agarra la cuarentena, estaba en noviembre, cerca de diciembre, en Buenos Aires, un congreso mundial, una parrillada ahí. Imagínense la cantidad de comida ácida que comen estos argentinos, porque tienen ganado bovino por doquier. Y ahora que están haciendo también, están incrustando, están haciendo, ponen sangre con coronavirus de SARS-CoV-2 a las vacas, y de ahí están sacando anticuerpos. Dice que es una forma de, están pensando dar tratamiento ya para el coronavirus, sacando anticuerpos de ganado vacuno. Imagínense, entonces en Argentina, con su cantidad de carnes usaban ahí, pero lo bueno es que allá le dan otro plato de bastante ensalada, entonces se contrapone, ¿no? Se compensa los ácidos con las bases, cómo trabajan ahí. Entonces ya se imaginan el alimento alcalino, ¿qué hace? Protege de muchas enfermedades. Entonces, ¿y el pH? ¿Qué hace el pH? ¿Qué es el pH? El pH representa el logaritmo negativo, pues, de la concentración de iones hidrógeno. Recuerden, a ver, recuerden bioquímica, ¿cuántas clases han tenido de pK, de hidrogeniones, de pH? Han agarrado en bioquímica. ¿Para qué han estudiado en bioquímica? Eso justamente para lo de ahora, ¿no? Para esto que vamos a ver ahora. Pero no podemos hablar mucho del pK y todas esas cosas, pero sí, en resumen, pues, el pH, que representa, pues, el logaritmo negativo, ¿no? Esta concentración de iones hidrógeno. Y se expresa en moles por litro, ¿no?, de solución. El valor normal de pH, ¿cuánto es? De 7.35 a 7.45. O sea, la cifra ideal, el medio, es 7.40. Yo le estoy dando unos datos, unos valores, pero seguramente en algunos textos, libros, a veces varían un poquito, ¿no? Por ejemplo, van a encontrar algunos usos de libros de medicina intensiva, a veces valores, intervalos de 7.38 normal hasta 7.42 lo normal, ¿no? Se dan un margen más pequeño, pero 7.40 siempre ese es el valor normal. Pero acá estamos considerando hasta 7.35 y hasta 7.45. ¿No? Y esto es importante, este dato, porque en el caso clínico que vamos a ver cuánto está el pH de este pacientito, ¿no? Si está por debajo de 7.35, estamos hablando de acidosis, como vamos a ver. Si está hablando por encima de 7.45, ya está en alcalosis. Entonces, es importante que recuerden este dato, porque ese es los exámenes auxiliares que en un momento nos van a dar referente a este pacientito de este caso clínico. Entonces, para el mantenimiento del pH en niveles normales, porque dicho de paso, un pacientito que tiene 7 de pH, 7.00 o 7.02, se muere, ¿no? 6.9, 6.8 es incompatible con la vida. ¿Quién va a vivir con eso? Ya no viven. Imagínense cómo se trabaja en datos bien pequeños, ¿no? Con intervalos pequeños. Entonces, para mantener este pH en niveles normales, el organismo recurre a varios mecanismos.
¿no? Porque es importante mantener el pH en valores normales. Entonces hay una serie de mecanismos que compensan, que lo ponen en valores de este intervalo normal. ¿Cuáles son esos mecanismos que tenemos que saber fisiológicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, uno se come Argentina va y se come su parrillada, ahí me acuerdo en la estancia al lado del Hotel Colón, estaba en la 9 de julio, barato, pues ahora en Buenos Aires, cuando hemos ido, como hay inflación, todo es barato, imagínense, y puro extranjero, ¿no? Porque los argentinos están pues mal, comían, hay una parrilla inmensa y no le ponen su ensalada, ¿no? Uno puede entrar en un poco de acidosis, ¿no? O comerse tantos, 8 tipos de carnes, ¿no? Pero felizmente existen sustancias que equilibran esto, ¿no? Que son las sustancias tampón, por ejemplo. Entonces ya no hay problema, ¿no? Ya no hay problema, han comido su cantidad de comida ácida y se equilibra, ¿no? Se compensa, o sea, el organismo lo compensa en términos fisiológicos. Pero cuando ya exagera esto, ya no se puede hacer nada, ya uno se enferma. Entonces existen mecanismos que van a compensar todos estos, como es la sustancia tampón, ¿no? Que son químicos, ¿no? Que neutralizan los ácidos y las bases produciendo, o que se introducen pues, en el organismo, ¿no? Entonces las sustancias tampón van a neutralizar tanto los ácidos como también las bases, ¿no? Para mantener en este intervalo que hemos mencionado. Ese es un mecanismo. Un segundo mecanismo también es el mecanismo respiratorio, ¿no? Que regula la concentración de ¿qué? De CO2. Entonces acuérdense también el CO2 que vamos a ver en un momento en el caso clínico, ¿no? Porque es un mecanismo respiratorio que va a regular, porque a través de la respiración con el paciente que tiene acidosis comienza a jadear, está entrando CO2 para compensar y bajar, regularizar su pH, ¿no? Otro mecanismo también que equilibra esto es el riñón. Entonces, mecanismo renal, ¿no? Que corrige tanto el exceso de ácido como de bases. Entonces, el riñón es el principal mecanismo regulador del pH. Importantes estos tres mecanismos. Pero como son importantes, veamos pues cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el sistema tampón, unas palabritas. Son sistemas de dos sustancias representados por un ácido y una sal. ¿Cuáles son las sustancias tampón más importantes que se tienen en el organismo? ¿No? El bicarbonato y ácido carbónico es el más importante de todos. La sustancia de tampón más importante de todos es el bicarbonato y ácido carbónico. No sé que le ponga la punta de examen, ¿no? Es el más importante de todos y en mayor cantidad en el extracelular lo vamos a encontrar, ¿no? El otro es el fosfato alcalino de sodio y el fosfato ácido de sodio, que se encuentra especialmente en los glóbulos rojos, las células tubulares renales. El proteinato de sodio y la proteína ácida es el otro. El oxihemoglobinato de potasio tenemos otro con la oxihemoglobina ácida, ¿no? De los glóbulos rojos, ahí los encontramos. Entonces, gracias tampoco. Y el otro mecanismo es el mecanismo de la evolución de la respiratoria. Y aquí vamos a ver que las alteraciones del pH afectan la respiración, por supuesto, ¿no? Una evidencia, como dije hace un momento, es, por ejemplo, el pH desciende por debajo de 7.30. Ya ustedes ya saben que estamos debajo de lo normal, ¿no? Estamos hasta 35, está en 30, pH de 30 es una acidosis, ¿no? Entonces, llega a 7.30, el paciente en acidosis, ¿y qué va a hacer el pacientito? Va a hiperventilar. ¿Para qué? Para que entre CO2, entre bicarbonato y el ácido se disminuya, se suba su pH, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa cuando el pH sigue bajando a 7.20, 7.10, 7.0? Ya no hiperventila, se desaparece, porque el paciente ya está gravísimo, puede morir, puede fallecer. Entonces,
Una relación muy importante que se debe tener en cuenta es la presión parcial de CO2 alveolar y también la otra, la presión parcial de CO2 arterial. Tenemos dos, una la alveolar y otra la arterial. El ácido carbónico también siempre está en equilibrio. Normalmente la presión parcial de CO2 del aire alveolar tiene un valor ideal de 40 milímetros de mercurio. Si la concentración de ácido carbónico se eleva, habrá un aumento de la presión alveolar de CO2, ¿no? Es importante recordar pues, que los mecanismos compensadores respiratorios que tenemos en cuenta son temporarios. O sea, este mecanismo respiratorio es temporal. El que sí es persistente es el tercer mecanismo que vamos a ver, como es el mecanismo de la regulación renal. Este sí es persistente, muy importante. Como he visto, también es el más importante de los tres. Normalmente el riñón compensa el exceso de ácido producido por el catabolismo, desquitando ácido o resolviendo bicarbonato. Esa es la forma como trabaja el riñón, ¿no? Necesita desquitar ácido para equilibrar, pues elimina ácido. Igual bicarbonato absorbe para contrarrestar la acidez que uno pueda tener, ¿no? Entonces se equilibra, de esta forma trabaja el riñón, ¿no? Entonces, si el riñón a veces funciona mal, ahí sí es un problema, ¿no? Entonces, hay que estar utilizando diálisis, etcétera, etcétera. Entonces, estos mecanismos es echar mano por el riñón para mantener el equilibrio, ¿no? Por reaccionando bicarbonato o acidificando el monohidrógeno. De tal manera, cuando el paciente está en acidosis, se acelera, pues, ¿no? En alcalosis, lógicamente, ocurre al revés. La presión de CO2, PCO2, como vamos a ver en un momentito, normal es de 40 milímetros de mercurio. El contenido de CO2 se va a elevar en la acidosis respiratoria. Entonces, estos datos son muy importantes tener en cuenta el pH, la presión de CO2 y el bicarbonato para poder hablar de lo que vamos a tocar en este momento. Entonces, los valores que tenemos en cuenta, en resumen, es el pH 7.35 a 7.45. Estamos hablando de esos valores. Algunos autores manifiestan 7.38, otros 7.42, ¿no? Los fisiólogos manejan a veces valores más estrechos para poder tener más chance. La presión de CO2, 40 millones de mercurio. El bicarbonato patrón, de 22 a 26 miliequivalentes por litro. El bicarbonato real, 22 a 26 miliequivalentes por litro. Estamos hablando para que tengan en cuenta cuando vamos a ver el caso que estamos analizando. Base tampón, 45 a 45 miliequivalentes por litro. Y es así que vamos a hablar ahora sí de la acidosis metabólica. Empezamos. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha pasado con este pacientito. Vamos a ver dos cosas. Los trastornos metabólicos que vamos a ver, vamos a tener en cuenta a trabajar con el bicarbonato. Los trastornos metabólicos, como la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica, trabajamos primariamente con el bicarbonato. O sea, vamos a tener en cuenta que la alteración primaria es el bicarbonato. O sea, cuando ustedes vean la tirita del área de electrolitos, van a ver este bicarbonato y van a decir, ¿esta es alcalosis metabólica o es acidosis metabólica o alcalosis metabólica? Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, en la acidosis metabólica, un pH disminuido, un bicarbonato, el HCO3, disminuido, y la presión de CO2 también disminuida. Analicemos. La acidosis metabólica se puede producir en cualquier proceso de la disminución de ¿qué? De bicarbonato.
Si el bicarbonato está abajo, ya nos dice que es una acidosis. Entonces, hay disminución del bicarbonato. Por eso que en una acidosis vamos a tener que dar pues bicarbonato, justamente, ¿no? Entonces, la acidosis metabólica es una de las cuatro que vamos a analizar: la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica y la acidosis respiratoria. La alcalosis respiratoria, la más importante, la más frecuente es esta, la acidosis metabólica. Entonces, es importante saber que se produce por una disminución primaria de bicarbonato. Hay un descenso del pH. Si hay descenso del pH, ¿cómo están los hidrogeniones? ¿Aumentados o disminuidos? Están al revés, pues, ¿no? Aumentados, ¿no? Entonces, el descenso de pH nos dice que los hidrogeniones están aumentados, ¿no? Entonces, la respuesta compensatoria que hace el individuo, ¿cuál es? Hiperventila. Con eso, un paciente que tiene diabetes descompensada, van a ver en el hospital que está hiperventilando. ¿Para qué hiperventila? ¿No? Para que haga entrar CO2, más CO2 a su cuerpo, y esto se transforma en bicarbonato para compensar y hacer que este pH suba, ¿no? Si está en 7.20, suba para 7.30, 7.35. Entonces, a veces cuando es leve o moderada, a veces solito dejamos que hiperventile en la leve y solito se compensa el paciente, solo con la hiperventilación, ¿no? Entonces, esta hiperventilación causará disminución de la presión de CO2, ¿no? ¿Por qué? Porque va a transformarse en bicarbonato para poder bajar ese estado ácido, ¿no? Entonces, vemos aquí, por eso es que el pH está disminuido, el bicarbonato disminuido y la presión de CO2 disminuida porque está hiperventilando el paciente. El riñón también intentará compensar, ¿no?, el descenso del pH. ¿Qué hace el riñón? ¿Qué creen que puede hacer el riñón? Retiene bicarbonato, ¿no? ¿Y qué secreta? Hidrogeniones. Porque en un pH ácido hay mucho hidrogenión cuando hay acidosis. Entonces, al excretar el hidrogenión, entonces el pH va a aumentar. Si está en acidosis, pues va a tratar de llegar a lo normal. Ahora, nosotros para hablar de la clasificación y las causas de acidosis, tendríamos que hablar un poco de lo que se llama brecha de aniones. ¿Qué es una brecha de aniones? Si van a hablar en inglés, anion gaps, anion gap, ¿no? A diferencia entre la suma la suma de aniones y la suma de cationes no medidos, a eso lo llamamos, ¿no? Porque hay aniones, ¿no?, que no son medidos, tanto cationes como aniones. Entonces, esa diferencia que hay entre la suma de aniones y la suma de cationes que no se han medido, esa diferencia se llama brecha de aniones o anion gaps, ¿no? El término no medido tampoco debe tomarse al pie de la letra, pues, ¿no? Para este cálculo se considera como medidos solamente el sodio, el cloro y el bicarbonato, porque están en cantidad abundante, ¿no? A todos los otros aniones y cationes se les ignora, ¿no? Se considera como no medidos. Es también convencional ignorar a las proteínas plasmáticas como la albúmina, por ejemplo, ¿no?, que se tiene un predominio de cargas negativas, ¿no? Por lo tanto, el cálculo de la brecha de aniones, pues hay una formulita, ¿no? Brecha de aniones es igual a sodio menos la suma de cloro más bicarbonato, ¿no? Y eso también lo van a ver en el caso clínico. Van a ver la brecha de aniones, cómo están haciendo la sumita ahí, ¿no? En el suero del individuo hay pues más sodio que la suma de cloro y bicarbonato. Como no puede haber realmente una diferencia eléctrica entre el total de aniones y cationes, se desprende que esta ecuación, que en el suero hay más aniones que cationes, no fueron medidos, y a ello se llama brecha de aniones.
Ahora bien, lo importante del valor normal de la brecha de aniones es de 8 a 12 mil equivalentes por litro. Eso es lo normal. Cuando hacen la fórmula que he mencionado, está dentro de 8 a 12, es lo normal, ¿no? Si el resultado es una brecha, pues de repente por encima de 12 vamos a hablar de brecha de aniones alta, ¿no? Entonces, eso tenerlo en cuenta para el caso clínico, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clasificación según la brecha de aniones, ahora sí me entienden, ¿no? Veamos las acidosis con brecha de aniones normal, normal. Ahí vamos a encontrar la pérdida de bicarbonato por vía intestinal, una acidosis tubular, por ejemplo, cuando hay excreción renal de ácido, las drogas que generan, ¿no? Ácido clorhídrico, ¿no? Como el cloruro de amonio, por ejemplo, ¿no? Drogas inhibidoras de la anhidrasa carbónica, un hiperaldosteronismo, como van a ver cuando hay endocrinología, la administración de volumen grande de suero salino, a veces mucho suero salino le han dado al paciente, también ya se pasaron, la insuficiencia renal moderada, sin anemia, durante cierta fase de tratamiento con cetoacidosis diabética, también y en la acidosis con brecha de aniones alta. Cuando es alta, por encima de 12, ahí encontramos acidosis láctica frecuente, la cetoacidosis diabética también no diabética, la uremia, ¿no? Frecuente, la insuficiencia renal, la ingestión, intoxicación de ciertas sustancias como alcohólicos tóxicos, glicol, metanol, por ejemplo. O sea, aquí hemos tenido pacientitos que tomaron metanol, o sea, en Ácora fue. Se hubo una reunión y a alguien se le ocurrió meter metanol ahí al preparado de cócteles. Fallecieron 8, así todo un problema había en el hospital. Esto hace más de 20 años. También tenemos la intoxicación por salicilatos, errores innatos de metabolismo, acidosis causado por el ácido láctico. ¿Y qué manifestaciones va a haber en la acidosis metabólica? El paciente, como hemos dicho, va a estar hiperventilando. Ustedes ven un pacientito allá que está hiperventilando y dicen, ese es diabético. Ah, ese está haciendo una acidez metabólica, así de simple, ¿no? Un diabético. Ya está haciendo eso así, está hiperventilando, está tratando de compensar su acidosis, pues, ¿no? Quiere vivir, ¿no? ¿Qué respiración es esa? Ya van a ver también en el capítulo la respiración de Kussmaul, ¿no? Ya van a ver respiración de biógeno, de semiología. Bueno, es una respiración de Kussmaul, una respiración acidótica que tiene este pacientito, ¿no? También tiene su debilidad muscular, está con náuseas, con vómitos, problemas de arritmia cardíaca, cefalea, confusión, estupor y entra al coma, ¿no? En acidosis metabólica. La siguiente es la alcalosis metabólica. Estamos hablando del, de la alteración primaria con el bicarbonato. O sea, nos vamos en la tirita a ver el bicarbonato, ¿no? Entonces, vamos a ver la alcalosis metabólica, ¿no? Que es este cuadro. Entonces, la alcalosis metabólica, ahí vamos a encontrar un pH aumentado. Estamos hablando de alcalosis. En la acidosis el pH está bajo, disminuido. En la alcalosis el pH está aumentado. Metabólica porque la alteración primaria es el bicarbonato. Entonces el bicarbonato está aumentado, ¿no? Y la presión de CO2 está aumentada también. Veamos por qué. Entonces, habrá un aumento de bicarbonato plasmático y la elevación del pH, ¿no? Con una disminución, entonces, de hidrogeniones, ¿no? Aquí, como he dicho, es al revés, ¿no? Está aumentado el pH. ¿Cómo están los hidrogeniones? Disminuidos, disminuidos. Ya no va a haber hiperventilación, sino al revés, hay hipoventilación. El riñón intentará compensar. ¿Qué va a hacer el riñón? Va a tratar de excretar bicarbonato. ¿Y qué va a tratar de retener? Hidrogeniones, ¿no? Hidrogeniones. O sea, al revés que la acidosis, ¿no? Como el riñón compensa, porque es una sustancia, es un organismo, un mecanismo importante.
Entonces, para que se produzca la alcalosis metabólica crónica, es necesario que exista, pues, una causa que origine el aumento de bicarbonato. Eso tenemos que buscar. ¿Quién está originando el aumento de bicarbonato? ¿No? O puede ser que también haya una eliminación del exceso de este bicarbonato por la orina. Entonces, uno está buscando las causas, ¿no? Entonces, el exceso de bicarbonato puede deberse a la administración de bicarbonato de sodio, ¿no? Se excedieron en el bicarbonato de sodio, puede ser, u otros álcalis, o a la pérdida exagerada de ácidos del organismo. Algunas patologías eliminan ácidos por el organismo, sobre todo por el riñón. Ah, también, ¿no? Eh, entonces, puede contribuir el mantenimiento, pues, de la alcalosis, una disminución del volumen extracelular, ¿no? Entonces, en ese caso también se puede producir, pues, la alcalosis, ¿no? La actividad mineralocorticoide también puede participar, por ejemplo, la aldosterona, por ejemplo, que estimula la secreción renal de hidrogeniones, de potasio, también cuando hay ese trastorno endocrino también. Y se va a producir entonces una pérdida de hidrogeniones y una ganancia de bicarbonato. ¿Y qué va a pasar con el potasio? Va a haber hipopotasemia. Vemos el potasio está abajo. La alcalosis también puede ser causa de hipopotasemia. Hablar. ¿Por qué? Por el paso de potasio al espacio extracelular, al interior de la célula, ¿no? Por el intercambio que hace con el hidrogenión. Por eso es que entonces nosotros, en otros pacientitos, tenemos que estar dándoles reto de potasio, ¿no? Entonces los riñones van a conservar el potasio y aumenta la expresión de hidrogeniones. Entonces la alcalosis va a aumentar la fijación del calcio también, ¿no? A las proteínas plasmáticas, disminuyendo el calcio ionizado. Entonces también el pacientito va a tener hipocalcemia. Por eso cuando ven a pacientitos con alcalosis metabólica, de acuerdo a su grado, ya están dándole potasio, están dándole gluconato de calcio también porque hay hipocalcemia, ¿no? Para compensar. ¿Y cuáles son las causas de la alcalosis metabólica? ¿No? Por ejemplo, la pérdida de gastrointestinal de hidrogeniones, los vómitos, adenoma velloso, por ejemplo, el colon, en la pérdida renal directa o indirecta de hidrogeniones, ¿no? Por mucho diurético, a veces da mucho diurético, puede producirse alcalosis, ¿no? Mucho diurético. Los mineralocorticoides, el altorenismo primario, ¿no? El abuso de licórico, altas dosis de antibióticos. También a veces darse cuenta, el antibiótico está siendo producido en alcalosis metabólica, ¿no? La administración directa o indirecta de qué? De bicarbonato. Un síndrome post-tratamiento de acidosis por ácidos orgánicos, ¿no? También síndrome post-tratamiento de acidosis respiratoria. Hay un síndrome que es el síndrome de leche, o sea, cuando sea alcalinos, a veces para tratar una intoxicación y ya se pasaron al otro lado, ¿no? Las transfusiones masivas de sangre también nos pueden dar alcalosis metabólica. Alimentación de carbohidratos después de periodos de inanición. Ha estado en inanición 10, 15 días, ya lo convierten en alcalosis, todo tiene su forma de dar, ¿no? ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Hipoventilación, aritmia, confusión mental, el paciente viene con estupor, con calambres, tetania y hasta en coma. Acidosis respiratoria. Entonces acá la alteración primaria viene a ser la presión de CO2, ¿no? En la acidosis respiratoria, la presión de CO2. Por eso que en el cuadrito están viendo que la presión de CO2 está arriba y la respuesta compensatoria es la de abajo. ¿Quién va a compensar? El bicarbonato. En el primero, acidosis y alcalosis metabólica, la alteración primaria era el bicarbonato, por eso es que estaba arriba, ¿no? Ahora está al revés, la presión de CO2 es el primario y la que va a la respuesta compensatoria es el bicarbonato. Entonces en la tirita nos fijamos ahí, ¿no? Se caracteriza, ¿por qué? Porque es causada por una
como resultado de un aumento de la ventilación. Hay una hipoventilación alveolar, ¿no? Acá estamos viendo que el pH está disminuido. Todo lo que es ácido, el pH está disminuido. Todo lo que es alcalosis, ¿no? El pH está aumentado. Acá el pH está disminuido. Hay un aumento de la presión de CO2 y, lógicamente, el descenso del pH. Entonces, la compensación renal, ¿qué va a hacer el riñón? Va a producir una elevación secundaria ¿de qué? De bicarbonato. Está compensando el bicarbonato, por eso es que está aumentado. Plasma, ¿no? Porque se reabsorbe bicarbonato en el riñón. ¿Y qué excreta? Hidrógeno. Excreta hidrógeno. ¿Cuáles son las causas de la acidosis? La alteración del sistema nervioso central. Por ejemplo, a veces al paciente se le seda mucho y hace acidosis respiratoria, ¿no? En la anestesia también a veces pasa, ¿no? Cuando hay una hipertensión intracraneal, una hemorragia intracerebral, por ejemplo, un TEC, ¿no? Entonces pueden producir acidosis respiratoria. También cuando hay enfermedades del aparato respiratorio, por ejemplo, una obstrucción aguda de la vía aérea, un EPOC, un paciente que viene un accidentado con neumotórax, ¿no? Un traumatismo torácico. Enfermedades neuromusculares, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, el pacientito que viene con una miastenia gravis, un síndrome de Guillain-Barré también, cuando compromete el aparato respiratorio. Y las manifestaciones clínicas son, paciente viene con disnea, con sudoración, taquipnea, confusión mental, inquietud y también puede llegar a coma. Y finalmente tenemos también acá la alcalosis respiratoria. Usted ha visto una de sus compañeritas por ahí, una dama, que de repente está, su enamoradito pues se fue con, con otra, ¿no? Y comienza a estar, a jadear, ¿no? Y termina con una alcalosis respiratoria. ¿Cómo es eso? Hay un aumento del pH, una presión de CO2 disminuida y una disminución del bicarbonato, ¿no? Entonces, eso se debe, por ejemplo, a una hiperventilación. ¿Por qué hiperventilación? Esa es por la ansiedad, por nerviosismo, como esta damita, ¿no? Que hizo ese tipo por, bueno, un estado emocional intenso. También puede ser causado por dolores agudos, por fiebre, septicemia, ¿no? Un ACV, encefalitis, tumor cerebral, ¿no? Y las manifestaciones clínicas tenemos agitación, parestesias, calambres, también tetania y puede llegar al coma, casos severos. Bien, entonces, con todo esto, ahora sí estamos en condiciones de ver el caso y ahora yo les voy a dar entonces los resultados. Hicieron sangre a este pacientito y encontramos que tenía en sangre sodio 137, normal. Potasio 5.1, un poquito elevado. Cloro 105, CO2 8, glucosa 138, un poco elevado. Urea 90, que tiene 2.6, un poquito alterado. Calcio 10.5, fósforo 4.5, albúmina 4.5. Gases. pH 7.11. 7.11, hemos dicho que 7.35, 7.45 es normal. 7.11 es una acidosis. Presión de CO2, 92 mililitros de mercurio, ¿no? O sea, ¿cómo está la presión parcial de oxígeno? Está un poquito bajo, casi normal prácticamente, ¿no? Presión de CO2, 20. No estaba tan alterado, porque si 22 es lo normal, bicarbonato 6. Se colocó una sonda Foley y se obtuvo 200 mililitros de orina de análisis cuyo reveló densidad 1015, proteína 1, cetona 1, glucosa negativo, hematíes de 50 a 100 por campo, abundantes cristales. El paciente empeoró y entró en coma profundo. Fue tratado con suero salino, suero puro 45%. Normalmente se da 0.90, pero acá por la circularidad 45. Bicarbonato de sodio, del cual recibió 300 milomoles durante los siguientes 8 horas. Los resultados del análisis fueron los siguientes: 2 de la tarde. Fue todo rápido, ¿eh?
Sangre, sodio 144, potasio 5.9, cloro 108, CO2 5, glucosa 78, urea 120, creatinina 3.2, se midió el lactato en sangre 3.4 milimoles por litro. Gases, pH 7.06, más acidosis. Presión de CO2, dijimos que es 22 para arriba, ¿no? 16, está bajando. Bicarbonato 4, continuó recibiendo suelo salino 0.45%, se admitió un total de 600 milimoles adicionales de bicarbonato de sodio durante las 106 horas, sin que hubiera mejoría. El paciente estaba anúrico, o sea, ya no orinaba, y en coma profundo. 8 de la noche, pH 7.02, más acidosis, imagínense, ya está llegando casi a 7, 7.02. PCO2, presión de CO2, 18, bicarbonato 4. A las 11 de la noche, el paciente falleció y se le practicó la autopsia, ¿no? Ahí tenemos un caso. Y ahora vamos a ver qué pasó, ¿no? Bueno, definitivamente que este pacientito sí o sí tiene una acidosis. Sí o sí una acidosis, ¿no? Y por su, como hemos encontrado en el cuadro, si ustedes miran, ¿no? Miran aquí, ¿qué tipo de acidosis será? pH está disminuido y bastante, ¿no? El bicarbonato está disminuido, ¿no? La presión de CO2 también disminuida, pero no mucho, ¿eh? Están disminuidos, sí. Entonces, un caso de acidosis puro, pero metabólica. Entonces, en la discusión, ¿qué podemos decir? Lo siguiente. Los datos del laboratorio, ¿qué nos dicen? Que se trata de una acidosis metabólica severa. Puesto que el pH era 7.11, ¿no? Y el bicarbonato plasmático 6 miliequivalentes por litro, y el enfermo estaba hiperventilando. Presión de CO2 baja hasta 20 milímetros de mercurio, pero faltaba saber la compensación respiratoria es adecuada. Si lo es, probablemente se trata de una acidosis metabólica pura, ¿no? Estas son mixtas, ¿no? Que vamos a ver entre la otra semana, vamos a ver las mixtas. Para un bicarbonato de 6 miliequivalentes por litro. Cabe esperar que la presión de CO2 de 17 a 18 milímetros de mercurio sea establecido que cae generalmente 1.2 a 1.3 mililitros de mercurio por cada miliequivalente por litro de bicarbonato, por debajo de lo normal. Como la presión de CO2 predecible no fue muy diferente a la presión de CO2 del paciente, probablemente se trata pues, de una acidosis metabólica pura, aunque podría ventilar un poco mejor. La brecha de aniones, ahí hablamos de brecha de aniones hace un momento, ¿no? En este enfermo fue de 24 miliequivalentes por litro. ¿Cuánto hemos dicho que es normal? De 8 a 12. Está con 24, ¿no? Ya hemos utilizado la fórmula, ¿no? Entonces, brecha 137 menos 105 menos 8 igual 24. Se hizo la fórmula, 24. Por tanto, centremos nuestro diagnóstico en qué? En el grupo de acidosis con brecha de anones, normal o alta. Alta. Brecha de anones alta. Y en este grupo de acidosis más importantes, ¿cuáles vamos a encontrar ahí? Por ejemplo, la cetoacidosis es una, la acidosis láctica también puede producir, lo hemos visto, la uremia, y las producidas por varias sustancias tóxicas, ¿no? El análisis de orina tiene solamente cetona y lactato, que fue de 3.4 milimoles por litro, que es ligeramente elevado, pero no explica la gravedad de la acidosis. Ni es tampoco lo suficiente alto como para enmascarar una cetoacidosis severa, ¿no? Tienen otras cosas, no hay acá. Por tanto, descartamos cetoacidosis y acidosis láctica también. Podría tratarse de una acidosis urémica. El enfermo está anúrico y de una urea de 120 nanogramos por decilitro. De hecho, algunos médicos tratantes pensaron que esa era la causa, ¿no? De esta acidosis de este enfermo. Ello, sin embargo, no es posible, porque la acidosis urémica
se debe a la retención de hidrogeniones normalmente producido por el metabolismo corporal y por tanto es una acidosis fácilmente corregible. Nosotros damos, por ejemplo, 100 miliequivalentes, 8 gramos de bicarbonato de sodio al día y se compensa. Este enfermo recibió 900 miliequivalentes de bicarbonato, bastante y nada, ¿no? Sin que la acidosis mejorara en absoluto. Entonces, esto no es problema urémico, ¿no? Esto indica, pues, que el problema no era retención de hidrogeniones, por falla renal, sino que el paciente estaba generando cantidades masivas de algún ácido, que no es ni láctico, ni cuerpos cetónicos. Lo más probable es que haya ingerido una sustancia tóxica que esté generando ácido. ¿Qué sustancia tóxica puede ser? Según la historia obtenida por la esposa, el paciente no había ingerido ninguna sustancia tóxica, es lo que dijo en emergencia, pero haber ingerido subrepticiamente, quién sabe, y no lo dijo, ¿no? No es probable que se trate de salicilatos, porque la intoxicación por salicilatos en el adulto generalmente predomina alcalosis respiratoria, como hemos dicho. Más probablemente es que se trate de alcohol tóxico. ¿Qué se pensó? Hemos visto en las causas de acción metabólica del VIH alto, ¿se acuerda que decimos, alcoholes tóxicos como el metanol o etilenglicol? Ello no es probar sino estas sustancias en sangre, no se hizo, lo cual generalmente no se puede, lo hay que hacer con rapidez, ¿no? Una evidencia directa de la presencia del alcohol en sangre se obtiene comparando osmolaridades medidas calculadas en el plasma. Si la diferencia entre la osmolaridad medida y la calculada es más de 10 milivoles por litro, es más probable que sea así un alcohol en sangre, sin descartar el etanol, por supuesto, que es fácil de medir. Se trata de metanol, etilenglicol y etilenglicol. ¿Cuál de los dos? Estos estudios no se hicieron en el enfermo, pues. Revisando la historia con detenimiento, se encuentra que en el análisis de orina, el sedimento tenía muchos cristales, cuya naturaleza no se describió. Estos pudieran haber sido de oxalato, lo cual apuntaría hacia etilenglicol, ¿no? En el examen físico se encontró una cierta rigidez de nuca, lo cual también se ha descrito en esta intoxicación. Entonces, cuando se manejó al paciente, las medidas que se debieron haber tomado es medir la osmolaridad y calcular a partir del suero la glucosa, la urea en el suero con las siguientes fórmulas, ¿no? Reexaminar el sedimento urinario, identificar cristales. Si estos son de oxalato y en gran cantidad, lo más probable es que se trate de intoxicación por etilenglicol. Pero el paciente no vivió menos de 24 horas, falleció, no dio tiempo para hacer muchas cosas. Si la osmolaridad medida es alta, el enfermo deberá tratarse como si fuera una intoxicación por metanol o etilenglicol, sin esperar la confirmación del laboratorio. El tratamiento definitivo es pues, hemodiálisis. Mientras se prepara la diálisis, el enfermo deberá recibir bicarbonato, no recibió, recibió bicarbonato, que sí recibió, ¿no? El alcohol etílico endovenoso es el tratamiento que se debía haber dado, ¿no? Pero imagínense, como la señora pues no apoyó, el familiar no dijo, ¿sabe qué? Ha tomado esto, ha tomado para poder darle alcohol etílico, ¿no? O sea que para tratar un pacientito como los que tuvimos acá en el hospital hace más de 20 años, en Ácora, donde fallecieron 8, se intoxicaron creo que 20, 30, y llegaron en mancha al hospital, ¿no? Hasta vinieron médicos de Lima a apoyarnos, fallecieron porque tomaron metanol, ¿no? Les pusieron como cóctel y pues, hay que tener mucho cuidado en tomar cócteles así abiertos, mejor es algo cerrado, mi agüita mineral, ¿no? Entonces, tomaron ahí el cóctel y había sido metanol, imagínense. Entonces, claro, algunos todavía se conservaron porque tomaron alcohol etílico, que se compensó con el metílico, ¿no? Y los que no tomaron poco metílico, perdón, no tomaron etílico y más metílico, son los que fallecieron. Entonces aquí el tratamiento pues alcohol etílico, endovenoso, ¿no? Tal como se indicó, pues, ¿no? También puede darse fomepizol, ¿no? Es un nuevo inhibidor de la recaptación o de inhibidor de la disonancia alcohólica, ¿no? Entonces, al final, eventualmente la esposa, ya insistiéndole todo, admitió que a consecuencia de una discusión, había discutido con su esposo, ¿no? Y él de cólera, ¿qué hizo? Se bebió un anticongelante.
que contiene etilenoglicol. Eso se tomó. No había sido el licor, sino se tomó el anticongelante, ¿no? Varias horas antes de haber indicado. O sea que la señora ocultó la verdad por temor a las consecuencias, imagínense, y hizo que fallezca su esposo, porque si hubiese sido a tiempo, se le daba alcohol etílico, ¿no? Y el paciente hubiese podido vivir, ¿no? Se ha podido actuar, se perdió horas preciosas, así como aquí también los pacientitos fallecieron porque en ese tiempo no se sabía cómo actuar o cómo hacer, pero ya después se averiguó, se supo, pero si uno sabe, apenas se sepa que es alcohol metílico, etilenglicol, el tratamiento, pues lo que encontramos acá, alcohol etílico, ¿ya? Entonces ese es el caso que quería presentarles con esta clase. ¿Ya? Vamos a continuar con algunas cositas porque nos ha faltado, por ejemplo, estos trastornos ácido-base mixtos, porque no van a creer que solo hay alcalosis, acidosis metabólica, todo. ¿Y qué pasa cuando se juntan? ¿Ah? Una con otra, dos o tres, ahí sí se complicó. De repente con otros casos clínicos vamos a ver esta semana que viene a la otra cuando veamos el capítulo de sodio, ¿no? Con casos clínicos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algo? Si no, nos estamos viendo. ¿Están escuchando? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, Ya. doctor. Sí, Muy bien. sí, doctor. Se está escuchando. ¿Alguna pregunta, inquietud, algo? Bueno, entonces, revisen. Esto es solo una introducción porque ustedes lo van a ver esto todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, ahora revisen, analicen, porque esto les va a servir y lo van a volver a repetir de repente en varias especialidades, sobre todo en nefrología, en neumología, ¿no? Como si ese es el pan de cada día, ¿no? Y a veces se complica esto porque ya el pacientito viene con falla renal, falla cardíaca, tiene problema de hígado, tiene problema, entonces ya se complica todo. Ahora lo hemos tratado en forma metódica, didáctica, pero cuando se complica todo ahí tiene que entrar el usiólogo, porque el paciente está entrando en sepsis, entra en shock séptico, hay como, y también toda la alteración ácido-base que tiene el pacientito y del electrolito, ¿no? Entonces, revísenlo y nos estamos viendo, pues, cuando toque dictar la clase sobre sodio, si no me equivoco, de acá a una semana un poco más. Bueno, eso es todo. Ha sido un gusto. Buenas noches. Gracias, doctor, buenas noches. Buenas noches. Luego. Doctor.